Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta videoconferencia de CUPE en la que vamos a presentar y hablar sobre la neurociencia de la inteligencia. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Raquel García, soy neuropsicóloga, trabajo en centros de psicología y tutorizo el máster de neuropsicología de la escuela. Bien, buenos días a aquellos que estáis del otro lado del Atlántico y bueno, bienvenidos a todos. Primero presentaremos el tema y a continuación abriremos tiempo de debate y preguntas al final de la ponencia donde podéis plantear vuestro punto de vista o si ahí van surgiendo dudas. También, de igual forma, si deseáis que a lo largo de la presentación surge alguna duda concreta, podéis plantearla y siempre y cuando no interrumpa el flujo de la presentación, pues pasaré a responderla porque creo que es interesante que también sea de forma interactiva. Así que bien, vamos a presentar las diapositivas para comenzar. Y bueno, los que os vayáis incorporando poco a poco, bienvenidos de nuevo y vamos a comenzar. Bien, ¿qué vamos a tratar en esta videoconferencia? Vamos a hablar principalmente de la inteligencia desde una perspectiva de la neurociencia. Para ello vamos a introducir primero ambos conceptos, qué es la neurociencia, cuál es su objeto de estudio y qué es la inteligencia, porque es importante entender primero a la inteligencia como constructo, como concepto, cuál ha sido el desarrollo histórico de este concepto hasta el momento actual y por último ver las actualizaciones o las introducciones más novedosas a este concepto para poder también, no solo como conocimiento personal, sino poder aplicarlo en nuestro ámbito de estudio, nuestro ámbito profesional, para tener unas nociones más innovadoras de este constructo que bueno, viene insistiendo desde tan lejos, pero en los últimos años ha sufrido algunos cambios y bueno, debe actualizarse con frecuencia para no quedar obsoleto. Bien, en primer lugar, presentamos qué es la neurociencia. La neurociencia es aquella, se encarga del estudio del sistema nervioso, es decir, el centro de nuestro sistema nervioso es el cerebro y lo estudia desde varias perspectivas, desde una perspectiva bioquímica, desde una perspectiva también fisiológica, desde el desarrollo, es decir, cómo es el desarrollo de este órgano, desde el momento incluso previo al nacimiento, es decir, ya cuando el feto se está desarrollando, hasta toda su maderación completa, incluso el decaimiento de este órgano y por tanto sus funciones. Aquí también, por tanto, tiene como objeto el estudio desde la perspectiva de la patología, es decir, cuando algo falla en este órgano, ¿qué está sucediendo? Y si este área se encuentra dañada, ¿por qué observamos algunos cambios en la función? Y por tanto, eso también nos permite establecer estas atribuciones a determinadas funciones que vienen asignadas a determinadas áreas cerebrales. Es decir, si una persona debido a un accidente o un ictus o ya sea un tumor y que haya que retirar determinada área cerebral y vemos que eso tiene un correlato en la conducta, que determinadas funciones se ven dañadas, pues podremos establecer ciertas relaciones entre ese área y esta función perdida o dañada y que habrá que rehabilitar. De eso se encarga también una nueva ciencia que está en auge en los últimos tiempos, que es la neuropsicología. Es decir, el estudio de la relación entre el cerebro, funciones cerebrales, y la conducta humana. Relacionar ese funcionamiento cerebral con esta conducta observada. Bien, antes de hablar de la inteligencia, desde una perspectiva más neuropsicológica, más de la neurociencia, vamos a hacer un pequeño repaso al objeto de estudio, en este caso, sistema nervioso y principalmente el cerebro. Es decir, si queremos estudiar la conducta, si queremos estudiar estas funciones cognitivas, debemos mínimamente conocer
cómo es la anatomía de este órgano que se encarga de estas funciones. Para ello, en primer lugar, aquí os presento los lóbulos en los que se divide el cerebro. Antes de nada, es importante señalar que la anatomía cerebral nos ayuda a organizarnos, a entender cómo funciona este cerebro, pero en la actualidad se viene tratando, sobre todo a la hora de relacionar el cerebro con las funciones cognitivas y la conducta observable de las personas, se viene hablando de redes neuronales. Es decir, ya no atribuimos un área concreta a una función puntual, sino que hablamos de redes interconectadas en el cerebro y cómo de operativas, cómo de bien, cómo funcionan estas redes. Esta es la perspectiva más actual y por tanto es desde la que debemos tener en cuenta. Pero sí es importante conocer el órgano y puesto que para entender su anatomía y su mapeado, un poco la distribución de estas áreas, esta es la forma tradicional de conocer. Bien, vemos que tenemos 4 lóbulos principales en los que se divide el cerebro. También esta división se corresponde con la división o la repartición de las funciones de las que se encarga. En primer lugar, y de forma principal, el lóbulo frontal. Este lóbulo es importante decir que es el más, filogenéticamente hablando, avanzado. ¿Qué quiere esto decir? Otros lóbulos, como son los occipital, el cerebelo, los compartimos casi de forma exacta, digamos, no exacta, pero sí a nivel funcional, incluso de estructura, con otros seres vivos. Es decir, corresponden a funciones de supervivencia y mantenimiento de funciones vitales como son el ritmo cardíaco y demás. Estas son comunes, por lo tanto, a otros seres vivos que también tienen esa regulación del organismo. Pero el lóbulo frontal nos diferencia de todos ellos y solo se presenta en los humanos. Por lo tanto, es el más novedoso y con las funciones superiores, digamos, funciones de monitorización, de autocontrol, regulación de emociones. Hablaremos bastante a lo largo de la videoconferencia de este lóbulo y se le atribuyen principalmente funciones de funcionamiento ejecutivo, que como comentaba brevemente es este funcionamiento, es esta monitorización, esta autorregulación, funciones superiores como son la multitarea, la memoria de trabajo, también es la que nos permite tener varias cuestiones activas al mismo tiempo, o estar como trabajando, sí, en modo multitarea, digamos, en dos o varias tareas a la vez. No es a la vez, es haciendo pequeños cambios simultáneos, ¿vale? Pero tener toda esa información activa al mismo tiempo es gracias a este lóbulo. Por otro, a continuación nos encontramos el lóbulo parietal, ubicado en esa zona específica del cerebro y que lo consideramos una zona de asociación en la que se integran las funciones sensoriales y cómo esta información es recibida y luego procesada por otras áreas. Lóbulo occipital en la parte más posterior de la cabeza y tradicionalmente donde se localizan las funciones visuales. Y el lóbulo temporal principalmente dedicado en el que se dan funciones de comunicación, funciones auditivas y esa información no solo es recibida sino integrada hacia otras áreas del cerebro que también la procesan. Esto como un pequeño mapeo del cerebro para que nos ubiquemos a la hora de hablar, ya que aunque, por ejemplo, si una persona tiene una lesión puntual en una área concreta del cerebro, es esperable que la función asignada atribuida a esa zona se vea dañada. ¿Pero qué ocurre? Y aquí hablamos de neuroplasticidad. Esta función puede que se rehabilite. Es decir, el cerebro se rehabilita a nivel funcional, no estructural, porque el área perdida, si se ha extirpado esa parte del cerebro, no se va a recuperar, no va a regenerarse, pero sí a nivel funcional. Es decir, o bien otras áreas salen al rescate de esta función perdida, o bien esta función se
la red neuronal que integraba esa función se ve reforzada en otras conexiones que permiten que esa función se recobre. Ya sea, por ejemplo, el habla, una persona que ha tenido un aneurisma o tras un tumor cerebral, zonas que se han visto dañadas a retirar ese tumor o por áreas que han sufrido necrosis, puede que a nivel funcional se rehabilite. Vale, vamos a profundizar brevemente en este funcionamiento y qué áreas son principales y para qué, no para qué, sino cuál es su función principal que tradicionalmente se les atribuye, aunque recordemos que este modelo lejos queda del modelo de la frenología en la que querían, en la que la intención era mapear el cerebro ubicando una función concreta en cada área concreta. Desde luego para trabajar y para los profesionales sería algo muy agradable, algo muy sencillo, tal como el que tiene un esguince o una lesión, sería fácil ubicarla y trabajar en esa área puntual, pero nada más lejos de la realidad. La actualidad es importante, aunque mantengamos estas pinceladas de ese modelo a la hora de ubicar funciones en localizaciones concretas, es importante entender que principalmente el cerebro trabaja en redes funcionales y para ello es importante la conectividad entre estas diferentes áreas que están asociadas. Bien, vamos a empezar hablando de la corteza cerebral. Como veis en la diapositiva, la corteza cerebral es toda la parte que recubre el cerebro. Es como la piel de la naranja, ¿vale? Es entender que está en esta superficie. Os voy a comentar, bueno, como sabemos, las neuronas son las células especializadas del sistema nervioso. Las neuronas tienen su cuerpo neuronal y su axón. El cuerpo neuronal es lo que denominamos la materia gris y los axones la sustancia blanca. Pues bien, en esta corteza cerebral se encuentra principalmente toda esa materia gris. Y la sustancia blanca es la que hace conexiones entre áreas. Por lo tanto, si decimos el cerebro, sería principalmente la materia gris localizada en la corteza, conexiones a lo largo de todo el cerebro, diferentes fibras que son muy importantes y en la actualidad se está estudiando principalmente la conectividad entre estas áreas y se está poniendo el foco en problemas en la conectividad como causantes de determinadas patologías. También esto viene dado porque ahora gozamos de tecnología que permite el estudio de esta conectividad, así como el estudio del cerebro, es decir, siglos atrás el cerebro era como una caja negra en la que no sabíamos qué pasaba. Sabíamos que presentábamos un estímulo a la persona y sucedía algo, pero lo que ocurría en el cerebro era desconocido. ¿Qué sucede? Con la llegada de técnicas de neuroimagen ya nos permite aproximarnos al estudio del cerebro desde otra perspectiva, una mucho más cercana y novedosa. Y puesto que ahora también diferentes paradigmas permiten el estudio de la conectividad, también estamos profundizando más en el estudio de esa conexión entre neuronas y qué sucede cuando falla, cuando esos tractos, recordemos tractos, ese conjunto de axones que comunican unas áreas con otras, si se ve reducido su volumen o dañado, qué ocurre a nivel de patología o de deterioro. Bien, es importante entender esto porque es por tanto que la corteza cerebral es aúna las funciones superiores. Y como vemos en la diapositiva, nos estamos refiriendo a funciones de movimiento voluntario, percepción sensorial, lenguaje, etc. Bien, a continuación, y bajando en profundidad en el cerebro, nos encontramos el tálamo y núcleos grises. Debajo del tálamo, y por eso tiene este nombre, encontramos el hipotálamo, por debajo del tálamo. Bien, estas son áreas que junto con la corteza, que recordemos, aunaban gran cantidad de cuerpos neuronales, en esto encontramos estas conexiones que nos interconectan unas áreas con otras, pues a un nivel más inferior, subcortical, encontramos este conjunto este área que se compone del tálamo, núcleos grises e hipotálamo, en el que prima también esta materia. ¿Bien? El tálamo y los núcleos grises tiene una función muy importante que es la conexión
entre la corteza y el tronco cerebral, como una estación que interconecta estas zonas. Y por supuesto también funciones como el movimiento, como vemos en la diapositiva. El hipotálamo controla funciones de supervivencia como la ingesta, temperatura y, regula nuestro ánimo, esa homeostasis. Bien, continuamos con el sistema límbico, que encontraremos en el cerebro temporal, y el hipocampo. Bien, el sistema límbico es el sistema principal de nuestras emociones, tanto como para regularlas como para dar una respuesta emocional ante elementos, estímulos externos. Bien, ese es el sistema límbico, que tiene diferentes componentes. Y el hipocampo, junto con este sistema límbico, es sede de la memoria y aprendizaje. Es importante tener en cuenta que, bueno, quizás aquí también por esta cercanía, proximidad y asociación a nivel de red neuronal, entendemos por qué episodios de fuerte emocionalidad quedan grabados de esta forma, de forma más férrea, más en nuestra memoria. Sucesos pues eso, con gran componente emocional se graban fuerte en nuestros recuerdos e incluso a veces por sí mismos elicitan una respuesta emocional, una respuesta física. Es importante señalar que memoria y aprendizaje van de la mano, porque el aprendizaje no es otra cosa que el consensuar una memoria. Es decir, ya sea aprender a montar en bici o las capitales de Europa. Este aprendizaje no es otra cosa, es un aprendizaje, es un proceso que lleva al consensuar una memoria que permanezca. La memoria también es importante, recordemos, la localizamos también en el córtex, no solo en el hipotálamo, en el hipocampo, disculpe. Bien, continuamos con el cerebelo. El cerebelo es un área, una estructura que se encarga principalmente, es el centro de coordinación y equilibrio. Son funciones, digamos, más primarias, no tan superiores como las que vamos a encontrar en la corteza, sino más primarias y, como comentábamos anteriormente, común al resto de seres vivos, puesto que también tienen una integración de la información, de los sentidos, de la percepción y control de coordinación y equilibrio. Cuando falla el cerebelo o si encontramos un tumor que está presionando el cerebelo, la marcha no es recta, el equilibrio, si la persona cierra los ojos, no es óptimo, es algo que a nivel de evaluación es muy claro, puesto que las lesiones o los daños en el cerebelo son muy obvios, puesto que esta coordinación coordinación motora, esta coordinación fallaría y es fácil de evaluar. Bien, continuamos con el tronco del encéfalo, tronco encefálico, que controla funciones vitales, tales como el latido cardíaco, respiración, los ritmos circadianos, que son este ritmo sueño-vigilia, lo vemos cuando en unos ciclos similares y con un hábito y una regularidad. Es importante también de nuevo señalar que compartimos esta estructura con el resto de seres vivos. También a nivel de estructura se le conoce como cerebro reptiliano por ser evolutivamente un cerebro que compartimos con este tipo de seres. No es más evolucionado como la corteza cerebral o el lóbulo frontal, que sería el más evolucionado como hemos comentado. Y por último, dentro de que entendamos que es un pequeño repaso a áreas importantes de nuestro sistema nervioso, pero no todas, la médula espinal. La médula espinal, como sabemos, comunica el cerebro con los nervios periféricos. Es muy sencillo imaginar su función, ya que cuando nos es fácil imaginar a alguien con una lesión medular, a qué problemas se enfrenta o cuáles son las funciones que se ven limitadas, como es el movimiento voluntario de determinadas áreas periféricas, como las piernas, extremidades inferiores y demás sensaciones y percepción sensorial. Bien, este es el pequeño repaso a este órgano que es el cerebro y al sistema nervioso en general, que es importante para ahora entender lo que vamos a hablar de inteligencia. Bien, en primer lugar, quizás el repaso
a la perspectiva de la neurociencia, si yo ahora mismo preguntase qué es la inteligencia en este foro, me imagino que no habría una respuesta unánime, sí todas encaminadas en una línea bastante similar, pero no una respuesta unánime como si preguntase cuál es la capital de Alemania, por ejemplo. Respuesta es unánime y clara. Pero ¿qué es la inteligencia? ¿Por qué ocurre esto, esta dificultad a la hora de definirla bien? Esto sucede primero porque es un constructo, es un concepto, y un concepto que se viene desarrollando desde siglos atrás. Supongo que y de nuevo pregunto qué es inteligencia, un aspecto común en todas las respuestas que pudieseis ofrecer sería que corresponde a una actitud general superior, una actitud cognitiva, mental, superior. Así es como la definió Francis Galton en 1892, como podemos observar en la diapositiva, y quien veía necesario a la hora de diferenciar personas a este nivel, establecer un concepto, un constructo que pudiese explicar estas diferencias. ¿Qué sucede a continuación? En 1904, Alfred Binet, Theodor Simon, encontramos que deciden por qué no medir esta cualidad. No sabemos muy bien a qué corresponde, pero tenemos la intención de medirla para diferenciar a las personas, que es un poco el objetivo también de Galton, a este nivel cognitivo. Es decir, necesitamos una valoración objetiva para poderlos categorizar, diferenciar de forma objetiva con una medida, un punto de corte que nos sirva para esta categorización. Bien, en 1912, a la escala Stanford-Binet, Stern le añade el término, el concepto de cociente intelectual. Imagino que estaréis familiarizados, habréis oído este término, esta puntuación, digamos, el cociente intelectual, que no es otra cosa que la división entre la edad mental del sujeto y la edad cronológica. La edad mental sería la puntuación que obtenían las personas en la escala Stanford-Binet, y la edad cronológica, la edad de la persona, cuántos años tiene la persona que ha realizado esa prueba. Por eso es importante señalar, por eso cociente intelectual se le llama cociente porque no es otra cosa que el resultado de una división. Importante diferenciarlo de coeficiente intelectual, mal llamado coeficiente intelectual, pero en la actualidad ya no es la división entre la edad mental y la edad cronológica. Por lo tanto, aunque tendemos o es preferible llamarlo cociente porque es el término correcto, coeficiente no sería del todo incorrecto, puesto que en la actualidad corresponde a términos más estadísticos o otra forma de llegar a esa puntuación. Bien, en la actualidad existen diferentes baterías neuropsicológicas, baterías de inteligencia. Con batería me refiero a que es una prueba que se compone de muchas subpruebas que evalúan diferentes funciones cognitivas. Vamos a hacer un pequeño repaso por todas estas funciones cognitivas para entender de qué estamos hablando y para nosotros también formarnos nuestro propio concepto de inteligencia, porque puede que inconscientemente en la actualidad consideremos a alguien muy inteligente, alguien, por ejemplo, que tiene mucha memoria, alguien que es como una enciclopedia, cualquier dato es capaz de denunciarlo, repetirlo, lo recuerda hechos, recuerda todo tipo de datos. Bien, podríamos pensar que estamos ante una persona muy inteligente, pero bueno, no sería así, sería simplemente una persona con gran capacidad léxica, con mucha memoria. ¿Qué sucede con personas que tienen gran capacidad verbal? Puede que hablen muy fluido, con términos muy correctos, adecuados o pertinentes, y diríamos que es muy inteligente. Bueno, en determinados entornos o ámbitos, podría esta persona resaltar, considerar que tiene una actitud general superior, pero no sería general, sería solo su actitud verbal. Por eso es importante, primero, formarnos nuestro concepto de inteligencia y, por otro lado, no formarnos nuestro propio concepto de inteligencia, sino entender que no es uno único y verdadero, sino que es mejor hablar de funciones y aptitudes mayores o menores a nivel de función que no a nivel global, porque puede que una única función sea muy notoria en una persona,
pero esto no quiere decir que en todo su funcionamiento cognitivo sea una persona sobresaliente. Entonces, a modo de resolver un poco este punto de si una única aptitud global o muchas funciones que en global pueden dar lugar a un mayor rendimiento, por así decir, surge la escala Wechsler. Quizás estáis familiarizados con ella porque es muy utilizada a lo largo y ancho del planeta a nivel tanto clínico como de investigación. Establece o presenta dos escalas, WISE y WIS, para adultos y para niños, escalas de inteligencia. En estas escalas, el concepto de CI, que es la puntuación total, que surge del cálculo de la suma de todas estas pequeñas puntuaciones de cada una de las subpruebas que os digo que plantea en su escala, surge una puntuación total y esa es el CI. Pero en este caso, el CI tiene un fuerte componente estadístico. Es decir, veamos aquí, típica distribución normal, campana de Gauss, y en este caso en unas puntuaciones que corresponden a la forma de puntuar, de baremar el CI. El CI ya no es cuánto de bien tú puntúes de forma individual, sino cuánto sobresales respecto de tu grupo normativo. Tu grupo normativo es tu población de mismo sexo y edad y nivel académico. Es decir, cuánto mejor eres en base a lo que ha puntuado tu resto de, el resto de iguales. Es decir, se bareman. Y al baremar estas puntuaciones, obtenemos una puntuación típica, es decir, el CI siempre se mueve en los mismos rangos, donde la media es 100. Una persona que tiene un CI con una puntuación 100 está en su media exacta, ya tenga 25 o 83 años. La media siempre va a ser 100, solo que la persona de 25 se ha comparado la puntuación que obtuvo en cada prueba con su grupo de iguales de 25 años y la persona de 83, puntuación 100, se ha comparado su puntuación que obtuvo en cada prueba con su grupo normativo que tendrá también 83 años. Vale, vamos a entender ahora, según esta forma de puntuar, según esta corrección estadística, que es un CI superior e inferior. Como decimos, el CI sitúa la media de 100. Y en esta distribución, la desviación típica son 15 puntos. Es decir, como veis, la forma de campana, donde la media es 100, dos desviaciones típicas por arriba y por abajo, engloba el 95% de los casos, es decir, la normalidad de los casos. Cuanto más se acerque tu puntuación a 100, más cercano estás a la media de tu grupo, pero si tienes una puntuación 110, también estás dentro de la normalidad, puesto que no te alejas demasiado de esa puntuación central. Recordemos, en este tipo de puntuaciones, la desviación típica corresponde a 15. Es decir, si yo me alejo dos desviaciones típicas de la media, tendré un CI inferior o llamativamente inferior o muy superior. Dos desviaciones típicas suponen 30 puntos. Por lo tanto, 100 menos 30, 70. Si tengo un CI por debajo de 70, esta prueba me estará indicando que mis aptitudes, mi funcionamiento en esas áreas está muy por debajo de lo esperable para mi edad y género. Y si me encuentro por encima de 130, es decir, la media 100, dos desviaciones típicas por encima, podéis observar que en la campana, si esos son número de casos, quedan muy poquitos casos en esas áreas que superan el 70 por debajo y el 130 por arriba. Entonces, estos pocos casos serían gente con un CI, personas con un CI muy superior. Por esta explicación estadística a la hora de estudiar y de repartir los datos. Por eso el CI en la actualidad ya no es un cociente, sufre determinadas alteraciones estadísticas. Bien, ahora vamos a ver cómo relacionamos este funcionamiento del cerebro con la inteligencia, con la conducta de la persona. Para empezar, sería correcto hacer una evaluación de todas las funciones cognitivas de la persona. También podemos realizar observaciones, cómo esa persona se comporta,
añadir evaluaciones anteriores, entrevista a los cuidadores, si es un anciano, a los padres, si es un niño, a personas que convivan con quien queremos evaluar, y aplicar baterías, pruebas específicas, que ahora veremos cuáles se suelen aplicar para cada función, para así entender que a nivel más global y desde una perspectiva de la neurociencia, que podemos considerar a alguien inteligente o alguien con unas aptitudes superiores. Bien, para ello vamos a hablar de las principales funciones cognitivas, que son atención, funcionamiento ejecutivo, memoria, lenguaje, visoconstrucción y praxias. Es decir, encontraremos personas que rindan de forma muy superior en todas o en alguna de estas funciones, y es importante saber detectarlo porque en la actualidad, a la hora de tratar a una persona, es conveniente conocer sus puntos fuertes y débiles. ¿Por qué? Porque sobre los puntos fuertes nos asentaremos para tratar de mejorar aquellos que sean puntos débiles, a nivel de aprendizaje, a nivel de rehabilitación o a nivel de funcionamiento en el día a día de una persona. Si alguien tiene una gran capacidad de memoria, pues apoyaremos su aprendizaje en esa gran capacidad. En cambio, si alguien tiene una gran capacidad de organización en el espacio, pues ¿por qué no distribuir su aprendizaje o su forma de entender el conocimiento en base a esta organización espacial, quizás venga acompañada de una mayor facilidad para la recepción de imágenes que no de contenidos? Entonces, a la hora de aprendizaje, de funcionar en el día a día, mejor apoyar en esos puntos fuertes. Por tanto, es importante entender y diferenciar estas funciones. Podemos ir un paso más allá, entender y diferenciar estas funciones y asociarlas con áreas cerebrales o redes neuronales concretas, que sería el caso de la neuropsicología y objeto de la neurociencia. Bien, vamos a comenzar presentando estas funciones, donde hablaremos de la atención. Bien, la atención, sistema funcional selectivo que favorece el procesamiento de la información. Existen diferentes modelos de atención, algunos lo entienden como un foco, en base a lo que queda fuera de ese foco no es procesado, otros lo entienden como un embudo, en base a lo que no pasa por ese embudo no es procesado, y dentro de la atención encontramos diferentes tipos de atención. Atención selectiva, cuando elegimos qué estímulo atender, atención sostenida, como la que están manteniendo ustedes en este momento a lo largo de esta videoconferencia, están manteniendo su atención a lo largo del tiempo. Formas tradicionales de evaluación de la atención, que esto también nos ayuda a entender cómo funciona. Pues, por ejemplo, esta prueba en base a la que la persona tiene que tachar un elemento concreto e ignorar el resto. Por lo tanto, trabajamos su atención selectiva en base a que ha de elegir tachar ese elemento concreto dejando pasar los demás, y sería una atención sostenida el trabajar a lo largo de esa tarea. Si su rendimiento decae a lo largo del tiempo en el desempeño en la tarea, estaríamos ante una mala atención sostenida. Puede que si no comete demasiados errores, no se deja muchos elementos por tachar, sí es una buena atención selectiva. Pero si queremos, por ejemplo, rehabilitar la atención, podemos enfocarnos en esta atención selectiva, que vemos que estaría preservada, puesto que sí ha tachado bien todos los elementos. También es importante hablar del control inhibitorio. Es una función superior, la localizaremos a nivel frontal en nuestro cerebro y forma parte del funcionamiento ejecutivo. Y este control inhibitorio lo que nos permite es evitar tachar ese elemento que no es objeto de nuestra tarea. Entonces, cuando ese control inhibitorio se ve dañado, no es óptimo, estamos ante conductas impulsivas. A nivel de tarea veremos mucha comisión de errores, es decir, tachar los elementos que no deben, y en la conducta observable pues puede que veamos personas desinhibidas o con cierta impulsividad a la hora ya sea de realizar una tarea o a la hora incluso de hablar, cierta no incontinencia verbal, pero sí impulsividad a la hora de comportarse. Estos pequeños apuntes en cuanto a la atención, y pasamos a las funciones ejecutivas. Es uno de los conceptos más novedosos, como decíamos, está tradicionalmente atribuido a áreas prefrontales
y es un conjunto, como vemos en la diapositiva, conjunto de habilidades cognitivas dirigidas al logro de una meta y orientadas al futuro. Podemos englobar funciones de autocontrol y monitorización. Es decir, encontraremos 1000 definiciones de funcionamiento ejecutivo porque son funciones superiores que engloban muchas diferentes capacidades o conjunto de habilidades, pero todas ellas tienen algo en común y es ese proyectar hacia el futuro, ese dirigir hacia una meta, esa planificación. Cualquier función superior que nos imaginemos propiamente humana, posiblemente dirigir al futuro, a una meta, a una consecución de un logro, será función ejecutiva. Alguna de las formas de evaluarla es, por ejemplo, la torre de Hanoi, en la que tenemos que mover las piezas de determinada forma para trasladar la torre de uno de estos vástagos a otro de ellos. Debemos seguir unas leyes. Por lo tanto, mientras mantenemos esa ley activa y seguimos operando, estamos planificando nuestros siguientes movimientos. Esa planificación, ese mantener activo varias cuestiones a la vez, forma parte del funcionamiento ejecutivo. Imaginemos una partida de ajedrez. La persona no solo está realizando el movimiento presente, está planificando a futuro cuáles serán los siguientes. Por tanto, sería también una actividad en la que el funcionamiento ejecutivo se ve fuertemente comprometido o entrenado, trabajar. Esta otra prueba que os pongo en la diapositiva es el test de Wisconsin y en él se evalúa la flexibilidad. Es decir, hay unas instrucciones en base a las que la persona tiene que, por ejemplo, colocar las tarjetas en base al color. Esta instrucción cambia y de pronto las tiene que colocar en base a la forma. El evaluador no se lo dice, simplemente le dice que las está colocando bien, de pronto cambia la pauta y el examinado ve que las empieza a colocar mal, pero de pronto cae en la cuenta de que le van diciendo bien cuando coincide el color. Entonces esa persona es capaz de tener la flexibilidad de no perseverar en el error y pensar que quizás ha cambiado la pauta. Por tanto, personas con buen funcionamiento cognitivo, con gran flexibilidad cognitiva, rendirán bien en esta prueba. Serán capaces de no reiterar en el error y pensar que algo ha cambiado en las instrucciones y por tanto tienen que cambiar si quieren conseguir una puntuación o hacer bien el juego de cartas. Esto en cuanto a las funciones ejecutivas. En cuanto a la memoria, creo que es una función que no hace falta presentar porque es conocida por todos y la tenemos muy presente en nuestro día a día y sabemos cuándo falla, cuando está operativa y incluso conocemos estrategias de memoria. Es importante hacer una pequeña diferenciación. También existen diferentes modelos de memoria, pero este es uno de los más utilizados, en los que se divide la memoria en memoria explícita e implícita. La explícita, bueno, vamos a comenzar por la implícita. Es aquella memoria procedimental, también llamada hábito, montar en bici. Suele ser el ejemplo tradicional y sí parece que sea una memoria que perdura más en el tiempo. Explícita es aquella memoria que dividimos en a corto plazo, a largo plazo y encontramos semántica y episódica. Ya sea episódica corresponde a elementos propios de nuestra biografía, nuestro suceso, nuestra historia, y semántica aquellos conocimientos, las capitales o conceptos puntuales que hemos aprendido de forma más explícita. La episódica son aquellos recuerdos que tenemos que formar parte de nuestra historia. ¿Cómo se evalúa la memoria? A nivel de laboratorio, a nivel de clínica, lo que solemos hacer es ofrecer un material que la persona debe aprender y posteriormente se le pregunta. En la diapositiva os pongo una prueba que forma parte de la evaluación que os comentaba de Wesley, aquella que es CCI basado en modelo estadístico, y simplemente a la persona se le dice una serie de números que debe repetir en el acto. Bien, entonces se le dice, por ejemplo, vemos 2, 9 y la persona tiene que repetir 2, 9. También con esto vemos su span de memoria a corto plazo, es decir, cuánta capacidad tiene tu memoria a corto plazo. Si eres capaz de recordar y repetir 8 dígitos, tu span de memoria es de 8 elementos. Bien. Pasamos a continuación a la visoconstrucción. Esta función integra aspectos visoperceptivos, visoespaciales, funciones ejecutivas y actividad motora.
Os explico la forma de evaluarlo y entenderéis fácilmente a qué se refiere. Por ejemplo, también la prueba de Wechsler, una de las subpruebas que lo componen, es construcción con cubos. Se le da a la persona un modelo y ha de replicarlo con estos cubos. Es decir, yo estoy viendo, tengo presente el modelo que tengo que replicar y ordeno primero a mis manos que repliquen esa forma con estos cubos. Por eso también la capacidad isoespacial. Es decir, yo tengo que entender si es un triángulo rojo, que la parte en pico está hacia arriba, que la base está localizada abajo, por lo tanto lo tengo que construir de esa manera. Tengo que hacer una traducción de lo que veo a lo que quiero transmitir, a lo que quiero representar. La representación os la he explicado con cubos, como sería la prueba de Wechsler, pero también puede ser bidimensional, copia de dibujos. Nuevamente tengo el dibujo delante y lo tengo que copiar. Parece algo obvio, pero personas con problemas espaciales, problemas de rotación mental, que no organizan bien en el espacio, no tienen esta inteligencia espacial, no copiarían bien estos dibujos. También les puede afectar a nivel de escritura, puesto que una D se parece mucho a una B, y si yo no organizo bien en el espacio, para mí la D y la B puede ser lo mismo. O bien a nivel de matemáticas. En las matemáticas, si yo tengo una resta, el de abajo resta al de arriba. Si yo no organizo bien en el espacio o donde me tengo que llevar las cantidades, si estoy sumando, mi rendimiento en matemáticas no será óptimo porque tengo que hacer una construcción espacial de esos elementos. Por lo tanto, aunque parece que la forma de evaluación es sencilla, es hacer un dibujo, es una función que es importante no dejar de lado. Por último, las praxias. Las praxias, como las define Lippmann, son sucesión de movimientos coordinados adecuadamente para la consecución de un fin. Es decir, funciones tales como abrocharse los botones, lavarse los dientes, la marcha gestual, las praxias faciales, si yo quiero guiñar un ojo en señal de aprobación y demás, todo esto está englobado en el funcionamiento práctico, las praxias, y se evalúan pues, a nivel de repetición de gestos que lo pida el evaluador a la persona que está examinando, repetir movimientos, o a nivel de observación, pedir que la persona se vista, camine, realice gestos concretos. Esa es la forma de evaluarlo y a veces por el daño cerebral podemos encontrarnos con problemas en este área. Pero continuamos con el lenguaje, donde es importante diferenciar la expresión de la comprensión y tendremos escrita y oral. Por lo tanto, tenemos como estos 4 bloques diferenciados a la hora de valorar el lenguaje. Parece que solo una persona con grandes aptitudes en lenguaje será aquel que se exprese de forma verbal fluida, pero también quien comprenda, quien es capaz de forma escrita tener esta buena expresión y a su vez tener una correcta comprensión, todo ello sería indicativo de una alta capacidad en el área del lenguaje. Y la evaluación, como podemos imaginar, es sencilla a la hora de expresarse. Esta es una prueba que corresponde al test para el diagnóstico de la afasia de Boston y consiste en pedir a la persona que describa esa lámina. Se valora en base a cómo de fluida esta descripción, cómo de detallada y de organizada, que podemos encontrar deterioro en diferentes áreas. Comprensión escrita, se ofrece la lectura de un texto y se hacen preguntas a continuación. Comprensión oral, esta prueba corresponde al token test, se le pide a la persona que, por ejemplo, coloque la pieza, el círculo azul en el cuadrado rojo. Entonces, como de bien rinde en esa tarea, es una representación de cómo de buena es su comprensión a nivel oral. Y por último, expresión oral, ahí pone comprensión oral, pero quiere decir expresión. Se denominan objetos, palabras, conceptos, preguntas verbales, todo lo que sería esa expresión de forma oral. Vale. Continuamos con, hasta el momento hemos visto las formas más tradicionales de concebir esta inteligencia, luego hemos desglosado en funciones
cuáles serían los componentes de estas aptitudes más superiores, entendiendo que tenemos diferentes componentes y que una buena función un alto rendimiento en una de estas funciones no quiere decir que sea una gran inteligencia, debemos entenderlo como un alto rendimiento en esta función, como un punto fuerte, pero no tiene por qué ser a nivel global. Puede que alguien sea muy bueno a nivel lingüístico, pero a nivel matemático no tenga el mismo rendimiento y es importante no generalizar. En cuanto a nuevas aproximaciones, nos encontramos con esta que os planteo, las inteligencias múltiples, que planteó Gardner en 1983, si no me equivoco, y en la que presenta 8 inteligencias en las que una persona puede ser más competente. Estas inteligencias estas inteligencias, Gardner 1973, es el dato que estaba buscando. Bien, también es importante señalar que desde ese año se fueron añadiendo algunas inteligencias para finalizar en este modelo que en la actualidad consta de 8 principales inteligencias múltiples. La intención de este modelo es simplemente un poco lo que planteaba a lo largo de toda la videoconferencia, entender que la inteligencia no es una única función general, sino que es mejor entenderla por componentes y entender a cada persona primero como diversa, atenderla de forma personalizada y atendiendo sus puntos fuertes y débiles. Si imaginando este esquema de inteligencias múltiples, podremos asignar a cada persona un mayor desempeño en una de estas inteligencias o en varias a la vez. Haciendo un pequeño repaso, encontramos la memoria lógico-matemática, rendimiento en cálculo, en matemáticas, lingüística verbal, como os decía, unas mejores aptitudes a nivel verbal, de conversación, de comprensión, espacial, una buena navegación, organización espacial, orientación de la persona, musical, esa mayor sensibilidad musical, mayor facilidad para el ritmo, la armonía, el tono, corporal kinestésica, todo lo relacionado con los movimientos del cuerpo, intrapersonal, aquí estaríamos hablando de la capacidad de revisar, de interiorizar, de comprender las propias sensaciones de uno mismo, de mirar hacia adentro, interpersonal, de asimilar pero hacia el otro, en el conjunto del grupo, y por último naturalista, que fue la última inteligencia múltiple que se añadió y que que se refiere a cómo nos relacionamos con nuestro entorno, en la naturaleza y la forma de percibir. Estas serían las 8 inteligencias que plantean y que nos permiten también, a la hora de tratar con diferentes personas, entender mejor o completar mejor los puntos fuertes y débiles de estas. Entonces, hasta este punto, todo lo que quería presentar en cuanto a la inteligencia, las diferentes perspectivas y una perspectiva desde la neurociencia que nos abra un poco el marco de comprensión a nivel de funcionamiento cognitivo y cómo valorar cada una de estas actitudes superiores. A continuación, abro un poco el debate si tenéis alguna duda, si queréis consultar alguna cuestión que no haya quedado clara o ampliar algún concepto por el que hayamos pasado más por encima. Por el momento veo, empiezo por las primeras preguntas, vamos un poquito en orden. Mónica, sí puede influir en la atención la hiperactividad. Bien, la hiperactividad, o si hablamos a nivel patológico de TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, empieza a tratarse como un déficit o un problema a nivel también de funcionamiento ejecutivo. La hiperactividad se da sobre todo en niños porque es más motora, por eso encontramos muchos adultos que no nos llama la atención a nivel motor, porque son personas quizás tranquilas, pero no centran la atención. Esa hiperactividad estaríamos hablando sobre todo a nivel más motórico. ¿Cómo influye la atención? Claro, podemos encontrar que va asociado a un problema de concentración y debemos trabajarlo desde ahí, cómo entrenar y profundizar en esa atención. ¿Cómo puede influir en la hiperactividad? Más bien es al revés. Es decir, cómo un problema en la atención nos lleva a una hiperactividad, a una mayor activación.
Si nosotros, como os hablaba del control inhibitorio, que también está relacionado con la impulsividad, no hemos desarrollado bien este control a nivel de madurez o a nivel de falta de autocontrol, esto nos llevará a no poder filtrar en qué estamos trabajando puntualmente. Por lo tanto, estaremos saltando de actividad todo el rato. Y esto nos lleva a una mayor activación, ya sea a nivel motor o a nivel más de atención, digamos, que la persona no puede concentrarse. No sé si ha quedado claro este punto, sí es importante ver que hay una fuerte relación y que también, sobre todo, y como hablábamos, aquel corteza prefrontal, esas funciones ejecutivas que controlan y monitorizan toda esta acción, algo estaría fallando que no nos permite controlar el flujo de todos esos estímulos, esa activación que queremos controlar y monitorizar para que nos permita conseguir un logro, un fin, ya sea estudiar una asignatura o terminar un informe. Si no podemos organizarnos a nivel de planificación, de concentración y de autocontrol, no podremos lograr ese fin. Continúo con Gisela. ¿En qué parte del cerebro se construyen las habilidades? Bien, el cerebro, como hay que entenderlo primero como un todo, sobre todo en la actualidad que hablamos de redes neuronales, y las habilidades dependen de qué estemos hablando. Por ejemplo, el lenguaje se ubica tradicionalmente en el lóbulo temporal izquierdo, en personas diestras generalmente. Entonces, esa habilidad se construirá, por así decir, en esa área concreta del cerebro. También hay que entender que el cerebro es un sistema durante muchos años en desarrollo. Se sigue madurando hasta más allá de la adolescencia, incluso hasta los 20 años. Entonces, hay funciones. Para ello, el lóbulo frontal, por ser el más específico, es el último en madurar. También por esto los adolescentes no temen al riesgo, son impulsivos, no controlan, no planifican. También es por una cuestión de maduración cerebral, entre otros factores. Si no han desarrollado un autocontrol extrínseco, su cerebro aún no es óptimo para llevarlo a cabo. Por lo tanto, depende de qué función estemos hablando, lo localizaremos en una u otra parte del cerebro, corresponderá a una u otra red neuronal. Vale, de nada, Mónica, encantada de haberte ayudado. Bien, seguimos con Magda. Sí, podría ampliar la información sobre la visoconstrucción. Sí, la visoconstrucción es este proceso en el que unos estímulos que percibimos de forma visual los traducimos a nivel, ya sea escrito en copia de dibujo o a nivel de organización espacial. No sé si por ello me serviría de las tareas que sirven para evaluar esta visoconstrucción para explicar un poco el concepto. Esta organización espacial que nos lleva a organizarnos a nivel espacial. En esto también se relaciona la capacidad de rotación mental. La rotación mental es la capacidad de rotar de forma imaginaria un elemento, ya sea un mapa, ya sea una figura. Por ejemplo, algunos de los pruebas psicotécnicas te despliegan una figura y tú vas a imaginar si es un hexágono, un rectángulo. Esa capacidad de rotación mental también estaríamos hablando de visoconstrucción, ya que a partir de un elemento construimos en nuestra mente, manipulamos mentalmente ese espacio, ese componente, ya sea para comprenderlo, para trabajar con él, para organizarnos en el espacio, para desempeñar una tarea. Espero que haya quedado más o menos aclarado. Si quieres una respuesta más concreta, más puntual o necesitas algún ejemplo, continuamos con ello. Por el momento prosigo con Edison. ¿Cómo se puede generar u obtener una mayor atención a un determinado tema o actividad para, de esta forma, generar una mejor productividad de un recurso humano? Bien. La atención se puede entrenar y trabajar de forma puntual, concreta. Para ello tendríamos que primero conocer sus límites, es decir, la atención sostenida conocemos que más o menos empieza a los 20 minutos, puede decaer. Podemos, por lo tanto, establecer también esto hay que personalizarlo mucho, es decir, se puede plantear un entrenamiento en atención, pero lo óptimo es plantearlo a nivel personalizado.
¿Por qué? Porque, claro, la atención en cada persona es diferente y no hablemos ya si entran en juego factores tales como la motivación, que es muy importante porque una mente desmotivada tiene que hacer un esfuerzo atencional bastante superior para rendir ante la misma estimulación o tarea. ¿Cómo podemos entrenarlo? Bien, primero la concentración es importante, conocer cuál es nuestro foco de concentración. Hay personas que no se dan cuenta que están en modo multitarea cuando deberían estar concentrados. A nivel de sería concentración y atención sostenida. A nivel de atención selectiva sería eliminar esos distractores que a veces nos tienen en multitarea. Por lo tanto, cuestiones de organización espacial a la hora, por ejemplo, de estudiar o desempeñar una, una actividad concreta serían óptimos. También, y esto relacionado con lo que hablábamos sobre hiperactividad hace un momento, si la persona tiene alta activación, difícilmente va a rendir bien a nivel atencional. Por lo tanto, es importante pues, realizar ejercicios de relajación, de focalización previos a la tarea que nos permitan entrar en la tarea a un nivel óptimo. Por otro lado, y ya alejándonos del entrenamiento en atención puro y duro, ya que lo que queremos es mejorar una tarea concreta, habrá que delimitar cuáles son nuestros objetivos en esa tarea. Si tenemos unos objetivos claros, cómo conseguirlos. Pero el entrenamiento en atención podría establecerse a nivel de tareas que requieran que discriminemos unos estímulos y otros no, podría realizarse para entrenar, por ejemplo, esa atención selectiva. La atención sostenida sería preparar o estar atento ante un material durante mínimo 20 minutos. Esto como entrenamiento en atención concreto y puro. Pero ya digo que siempre es más interesante, puesto que no va a ser dirigido a un fin, intercalar este entrenamiento con esa actividad concreta. Por ejemplo, a la hora de rehabilitar en personas que han sufrido algún daño de esta atención, a veces se les plantean plantillas en las que han de rodear unos estímulos y despachar, desechar otros, para entrenar esa capacidad de atención selectiva y control inhibitorio. Existen muchas fichas de este estilo que entrenan la atención como de forma concreta. Pero cuando lo que nos interesa es la atención en una tarea específica, lo mejor es diseñar un entrenamiento para esa tarea específica. Creo que ha quedado más o menos claro este punto y como dentro de que lo mejor es puntualizar a la persona y la tarea concreta, también tenemos entrenamientos puros de atención que serían, por ejemplo, estas fichas. Continúo con Gisela. Sobre el cerebro se conoce poco, perdón, aún no se ha logrado estudiar en toda su complejidad. ¿Cuáles son los limitantes que se tienen sobre su conocimiento para construir un marketing en la experiencia? Bien, bueno, sobre el cerebro, sí es cierto que quedan muchas cuestiones por estudiar, pero no es un desconocido. Esto sería un error, es decir, tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer aproximaciones y establecer un conocimiento que sí es cierto, certero, aproximado, desde luego que tiene un soporte científico de calidad. Entonces, los limitantes, bien. A nivel general, yo considero, y creo que coincido con la comunidad científica que se encarga de este campo, el mayor limitante es la forma de estudiar el cerebro. Es decir, quizás no tenemos la herramienta exacta, la herramienta concreta para el estudio de este cerebro. Quizás estamos fotografiándolo, pero si yo le hago una foto a un circuito eléctrico, no sé qué falla, no sé dónde, bueno, quizás puedo ver un cable pelado, entiendo que por ahí puede venir el problema, pero no estoy haciendo una correcta evaluación de ese circuito eléctrico, por ejemplo. Con el cerebro, uno de los mayores limitantes es ese. Se están desarrollando, no sé si conocéis el proyecto Brain Biogama, estaban desarrollando nuevas tecnologías que permitan no solo el mapeo del cerebro y replicar determinados circuitos, sino también su estudio de una manera más pormenorizada a nivel de herramienta, puesto que hoy por hoy la neuroimagen nos ofrece un conocimiento muy amplio y allá donde antes poníamos una caja negra y solo observábamos el estímulo entrante y el resultado,
ahora ya podemos fotografiar, observar ese cerebro, pero no a todo, no en la magnitud que necesitaríamos. Vemos que a nivel de, por ejemplo, consumo metabólico, vemos que cuando una persona está tocando un violín, ese consumo de glucosa es, por ejemplo, mayor en determinadas áreas. Bien, esto nos indica que esas áreas están relacionadas con ese desempeño. Entendemos la relación, la causalidad, pero no podemos, si nos limita el estudio de conceptos quizás mayores o más abstractos como el pensamiento o determinadas imágenes mentales. Para mí el mayor limitante es las técnicas de estudio del cerebro que hoy por hoy nos permiten hacer determinadas fotografías, pero no un estudio concreto de ese funcionamiento. Continúo con Gisela. Para incorporar a un trabajador a un plan de marketing, ¿cómo logramos la motivación para que, digamos, se pongan la camiseta y se sientan entregados? Bien, el estudio de la motivación y la motivación, sobre todo en el ámbito laboral, es importante y complicada. La motivación, sabemos que la motivación intrínseca siempre es mucho más fuerte y más duradera que la extrínseca, que es aquella que viene dada por incentivos y premios externos. Entonces, ¿cómo lograr que hagan lo que queremos que hagan? Si esa está la pregunta. Bien, primero, bueno, es importante crear un ambiente de compromiso, de que la persona entienda por qué hace lo que hace y entienda cuál es su función dentro del engranaje de la empresa, por ejemplo. Y sobre todo dirigir medidas en base a evitar la frustración. Es decir, podemos trabajar mediante incentivos esa motivación extrínseca. La motivación intrínseca también va mucho a nivel previo, a nivel de recursos humanos, encajar a una persona que encaje con ese puesto y por tanto se sienta realizado a nivel personal, sienta sus inquietudes personales resueltas, y la motivación extrínseca a base de cuidar al trabajador con incentivos, ya sea monetarios o a nivel de pequeños premios. Y por otro lado, también más importante, evitar esta frustración, que entiendan que su trabajo sirve para algo. Alguien podemos apelar a la disciplina de las personas y ordenarles que se pongan la camiseta, pero lo óptimo es que la persona entienda el porqué de esa necesidad y se sienta partícipe del fin de esa orden. Por lo tanto, ya no será el requisito que su disciplina sea óptima y cumpla la orden simplemente, sino puesto que entenderá el porqué y se sentirá partícipe de esta orden, la llevará a cabo con comodidad, con disciplina y de forma adecuada. Continúo con Johnny. ¿Cuándo podemos considerar a un niño con altas capacidades y por qué no siempre se detecta? Bien, las altas capacidades es un tema complicado porque efectivamente a veces no se detectan y a veces se hiperdiagnostican. Entonces, como os comentaba, lo principal es realizar una evaluación muy... Bueno, contamos con los padres, que también son la primera vía de detección de cualquier cuestión, y los profesores. Los profesores son muy importantes porque ellos tienen el grupo normativo delante de sus ojos, es decir, ven quién sobresale y de quién se está quedando por detrás. Entonces, a nivel de detección, de primera detección, necesitamos la participación de esas personas. Por lo tanto, en primer lugar, que nos llegue esa demanda y luego habrá que realizar una evaluación para efectivamente comprobar si esta persona tiene altas capacidades. De esto, una de las pruebas que se emplea es la que os he presentado, el WIS, que en este caso, si estamos hablando de un niño de Wechsler, en el que si la persona ya supera un CI 130, algo nos haría sospechar que alguna de sus funciones es superior. Hay que realizar más pruebas también que acompañan esta primera, pero sobre todo, y para no generalizar altas capacidades, es importante entender dónde destaca esta persona, en qué función concreta, en qué inteligencia concreta, cuáles son sus puntos débiles. Pero sobre todo una evaluación muy pormenorizada y muy personalizada, en la que no solo se pasen pruebas, sino que exista una observación, una historia de la persona y diferentes informadores para ver cómo se comporta en casa, en el colegio, con sus iguales. Y la dificultad de esta detección es porque hay personas que quizás destacan mucho
en un área, pero no tanto en otras. Y luego influyen también factores de motivación. Si la persona está muy motivada puede rendir más y por tanto no se adaptará al sistema escolar. Por tanto, a nivel de adaptación del sistema escolar no será una persona de altas capacidades. Entonces, por eso también está ese choque entre lo superior cognitivamente y lo superior adaptativamente. Podemos encontrar ahí ese problema a la hora de detección. Eh, vale, no sé si en la actualidad me estáis escuchando bien, creo que ya sí. Eh, vale, la visoconstrucción no se relaciona con teorías de la gestal, aunque algunos puntos sí son comunes, pero aquí estaríamos hablando de la función que implica ese rendimiento. La gestal sí tiene ítems, elementos, fondo, forma, pero no serían muy relacionados y no serían equivalentes. Creo que me deja una pregunta por aquí arriba. John. Vale, hemos hablado de la visoconstrucción de nuevo y hasta por el momento no hay más preguntas. No sé si ya escucháis todos de forma adecuada, si me escucháis bien. No sé si tiene alguna pregunta más o algún tema que quieras salir a debate. Me alegro que se escuche, que podáis escucharlo bien. Dejamos un tiempo para más preguntas. De nada, gracias a todos los participantes por la atención. Espero que haya quedado aclarado algunos puntos y sobre todo esta perspectiva para entender la inteligencia como algo complejo y darles respuesta y solución desde la neurociencia y desde teorías innovadoras como las inteligencias múltiples. Espero que os ayude en vuestra práctica profesional o a nivel personal y bueno, contáis conmigo si tenéis dudas futuras o necesitáis cualquier tipo de aclaración. De nuevo, gracias a vosotros por la atención. Bueno, pues gracias de nuevo a todos. Creo que podemos despedirnos si no hay ninguna duda más ahora mismo. Espero que hay, si mis problemas hayáis escuchado. Uh -huh.